la segunda sesión presencial. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? La sesión tiene por nombre un diálogo apreciativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dialogar en torno a un objetivo principal y es, vamos a continuar el ejercicio de contextualización y sumado a eso un ejercicio de conceptualización para tener los insumos para ir pensándonos nuestras preguntas de investigación en torno a lo que pasa en el colegio, a nuestro contexto. Entonces, bueno, el primer ejercicio para hoy, entonces, es... ¿Cuál es entonces el ejercicio? Vamos a continuar mapeando lo que pasa en el contexto, pero entonces lo vamos a hacer de una manera un poco más esquemática. Entonces, a partir de la sesión que tuvimos el sábado, yo construí como una especie de resumen de los problemas que hablamos y aquí hay dos matrices. La primera es un circuito de riesgo. ¿Qué peligros o qué cosas problemáticas hallamos en el contexto, ¿sí? Y que atañen de manera individual a los estudiantes, de manera relacional con sus pares, al sistema familiar, a la institución educativa y a la comunidad, ¿sí? ¿Qué problemas están apareciendo en esos entornos, ¿sí? Y el siguiente ejercicio es armar un circuito de protección, que es la siguiente. ¿Cuál es la idea? Identifiquemos cómo los proyectos que ya estamos ejecutando y las problemáticas que aparecen a nivel contextual las volvemos una potencialidad, ¿sí? A través de aquí, lo que se nos ocurre, ¿listo? Entonces ese es el primer ejercicio para hoy. Inseguridad, sentimiento de angustia y armarse. En riesgos para pares vi la complicidad por temor, asumir actitudes por presión de grupo y igual, armarse. Aquí en asumir actitudes por presión de grupo, no solamente el consumo, sino digamos el infringir o el atacar a otros. En fin, los riesgos en el sistema familiar, entonces pues es violencia y la no comunicación, entonces puede ser cualquiera de las dos. Al ser aquí, por ejemplo, vulnerable, puede resultar siendo agresivo en su casa el chico o la niña. O el extremo, aquí le puede estar pasando de todo, pero se queda callado y allá como si nada estuviera pasando. Otro elemento que viene en el sistema familiar es la propagación de prácticas nocivas. Entonces, pues igual, nocivas como el consumo, el robo o la distribución. Entonces, como sabemos que hay familias que de alguna manera tienen, digamos, esa práctica económica. Entonces, efectivamente, como los chicos a veces eso se propaga en el primitivo. Riesgos en la institución, entonces, igual, la inseguridad, que los estudiantes cambien de colegio y que se connaturalice la ley del silencio frente a esos problemas. La comunidad, entonces, la inseguridad y la connaturalización con el peligro. Entonces, la última parte, connaturalización con el peligro. A la de comunidad, sí. Inseguridad y connaturalización con el peligro. A nivel individual, me parece que existe en los muchachos una muy baja autoestima, pero muy baja. Limitación personal, ellos no se creen capaces. Bajo aprecio por la vida, y ese bajo aprecio por la vida tiene que ver con la inmediatez. Para ellos, morir no es un problema, porque murieron y ya se acabó. Sino entonces ellos consideran que es el hoy y no existe un futuro, no existe digamos la visión de futuro. Me acordé mucho de Rodrigo de No Futuro, porque es que ellos, es el ahora y basta, o sea, lo que yo haga hoy es lo que importa, lo de mañana quién sabe. Inseguridad, y yo lo voy a colocar de la siguiente manera: inseguridad porque no se sienten importantes si no pertenecen a un grupo, a una pandilla de ñeros, compadres o grupos específicos, sea cual sea su origen, no les importa, pero lo importante para ellos es pertenecer a un grupo que les dé como esa seguridad, sentirse como acogidos.
baja afectividad familiar, una profunda soledad, falta de apoyo del grupo familiar, una desesperanza, y esa desesperanza tiene que ver mucho con la carencia material, que a veces no es ni siquiera que les haga falta cosas para el diario vivir, sino que ellos consideran que carencia material es no tener el celular de última moda, no tener acceso a muchas cosas que el medio común, los medios de comunicación les están vendiendo, que uno termina por ver que no son tan importantes como la vida y el aprecio por el entorno realmente por sí mismos. En cuanto a pares, la presión del grupo, el maltrato verbal, el chantaje emocional, el ajustarse a normatividad de terceros que no siempre son las leyes, o sea, que no siempre pertenecen al grupo de la ley, no se ajustan a nuestras normas de colegio, o sea, me especifico, digamos, a las normas de los docentes, del colegio, de la policía, de las leyes del país, del Estado, sino a las normas de otros grupos armados, de grupos al margen de la ley, porque a ellos les parece que eso es lo correcto. Esas normas que ellos manejan, para ello, pues digamos que los que mandan la parada. Chantaje económico. Aquí los muchachos los presionan y por venir, por entrar, por hacer, hay que pagar. Por no decir, hay que pagar. Por no estar en el aula de clase y mantener la ley del silencio, entonces hay que pagar. Entonces ahí se chantaje. Un manejo del conflicto inadecuado, presión para consumir, para hacer, para promover estados. Entonces yo les voy a decir qué es lo que yo quiero decir con promover estados. Estados de valentía, de ganancia fácil, de desempeños, de sexualidad, de virilidad, de riesgos. O sea, ellos asumir el riesgo como algo lógico es lo que consideran que es chévere, ¿no? O sea, eso es espectacular. El conocimiento en armas para ellos es lo máximo. Yo nunca había visto que empezar a jugar con los lápices, a mirar a ver cómo chuzo y en dónde chuzo fuese tan vital en la vida. Nunca había visto cómo el agredir al otro y saber dónde agredirlo y en qué punto presionar es más importante que aprender, por ejemplo, a leer. Esa es una cosa para ellos vital. Otras cosas que me pareció importante es que existe una limitación del otro, ¿no? O sea, el jefe es jefe por el hecho de que varios lo hayan nombrado jefes. Y el otro tiene que agachar la cabeza porque él es el jefe y lo dijo el grupo y él es el que manda y el resto a callar. Sí. Y las relaciones peligrosas, lo digo con conocimiento de causa, a nuestras niñas les parece fantástico ser la esposa, la novia, la amante, el paquete. Les parece lo último en el mundo. Les parece que con eso adquieren un estatus por encima del resto de las niñas comunes y corrientes y por encima de las niñas que son supuestamente preciosas. Y ellas, que me parece, y que lo estoy viendo acá, por ese estatus de ser la novia del traqueto y todo, y que tengo la posibilidad de adquirir una ganancia económica y una figura diferente, o sea, el jean de moda, el zapatico de moda y todo, estoy viendo que se están creando las famosas redes de pre. Y ellas, hay niñas que ya uno empieza a mirar que están recogiendo a otras niñas chiquitas para el sistema familiar. Ahí sí me voy un poquito también más largo, qué pena. El sistema familiar está desintegrado socialmente. Yo veía que en Colombia antiguamente la madre era el pegamento del hogar, y lo llama así, ¿no? O sea, la mamá era el pegamento del hogar y uno llegaba y la mamá existía esa figura. Si no era la madre, entonces estaba la segunda, que era la abuela. En este momento la mamá pasó a no ser visible. Existe en esta localidad un altísimo machismo familiar, y este altísimo machismo familiar está trayendo una violencia, y lo estoy diciendo no necesariamente del padre. Entonces aclaro, no significa que estas familias de acá tengan el papá visible, sino que el muchachito tomó
la versión del papá machista, el papá que pega, entonces coge y le da patadas a la hermana y aquí se hace lo que yo digo y usted se presenta a la hora que tiene que presentarse y hace la función de un padre pero castigador y absolutamente, o sea, que vulnera todos los derechos. En esta zona existen muchas familias sin padres o madres, hijos sin una figura paterna o materna clara, desde muy corta edad, hogares que tienen pluripaternidad o plurimaternidad, me explico. 3, 4 padres han pasado por la vida de estas niñas o de estos niños, pero a su vez también han tenido 3 o 4 madres y resulta que este año la tiene el papá 1, al año siguiente la tiene el papá 2, al año siguiente el papá 3 y las sucesivas parejas que corresponden. Entonces resulta que una mujer perfectamente puede haber tenido 3, 4, 5, 7 esposos y con unos tuvo unos hijos, con los otros tuvo otros, con los otros otros y pues obviamente hay dinámicas que son un manejo pues peligroso altamente. Entonces yo lo resumí de la siguiente manera: los tuyos, los míos, los nuestros, los de los demás, los del resto del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. En la institución educativa, yo creo que yo sigo diciendo que estamos como desesperanzados. A veces trabajamos poco en grupo, a veces, no digo que siempre. Cuando uno pide, y lo digo yo como directiva, pena y lo cuando uno pide, profe, es que estamos haciendo tal cosa, porque entonces ella dice, ¿y por qué yo, profe? Entonces como que yo a veces siento que uno como que no logra esa cohesión importante con todos los maestros de decir, hombre, vamos a trabajar por esto, de esta manera y como que nos empoderemos. Entonces lo siento así de esa manera y qué pena, de pronto es mi sentir personal. Creemos que no somos agentes de cambio y nosotros sí podemos cambiar muchas cosas. O sea, creemos que no tenemos esa posibilidad. Existe una limitación, existe un alto miedo a los muchachos y existe una zona que nos está diciendo es mejor, hombre, no se meta, que está más confortable si usted no se mete. Entre menos sepa, mejor. Entre menos se haga, mejor. Entre menos sepa usted de la historia de ese muchacho, mejor, porque no le duele. En cuanto a la comunidad, tristemente, y lo voy a decir, no solamente sucede aquí en los alrededores del colegio, sino en toda la zona del sur, y yo también lo vivo porque vivo también en esa zona, es que se aceptan todos los grupos al margen de la ley. Entonces, ¿qué significa eso? Significa el manejo de la ley del silencio por parte de los vecinos, significa el miedo porque si yo llego a avisar a la policía que allí hay una olla, entonces me puede pasar algo. Significa que hay desesperanza porque ya no podemos hacer más porque ellos son más que nosotros. Significa que me tengo que proteger y proteger a mi familia y la protección la pago con silencio y con aguantarme que fumen, con aguantarme que roben, con aguantarme que hagan lo que hagan, desde que no me hagan a mí nada, ni a mi familia, ni a los míos, nada, pues no hay problema. Entonces estamos con la ley del silencio. Entonces, ¿qué sucede acá alrededor? Su merced ve a la hora de la salida, a las 6 de la tarde, una pandilla de 15 por este lado, una pandilla de 10 por allá y otra cantidad de muchachos allá robando que son familiares de los niños que tenemos nosotros acá, de algunos de los niños que están acá, porque no es de todos. Entonces, no hay problema para la policía, porque pues en últimas es la zona y ya todo el mundo se acomoda a eso. Entonces se acomodan a que el robo es lo normal. Y es normal. Esa parte, esa palabra de connaturalizarse con los otros, connaturalizarse con la violencia, connaturalizarse con el robo, connaturalizarse con el hecho de que ya en las redes sociales aparezca el papá que atendí yo la semana pasada, que es ladrón. Entonces uno como que dice, nos estamos connaturalizando, es normal, es un papá de la institución y es un ladrón, ¿qué le podemos hacer? Entonces es connaturalizarnos con los grupos al margen de la ley. Para nosotros ya es normal que nos sentemos con el ladrón, con el que vende, con el que expende y está dañando a toda una cantidad de jóvenes. Es normal, ya nos hacemos los de la vista gorda, no pasa nada. Entonces a mí eso me parece como... Dos puntos, no solamente desde lo malo, sino desde lo bueno. Perfecto. Entonces hay una parte de victimización desde el individuo.
Entonces, victimización, ¿por qué? Porque pues el chico que es, digamos que en el momento nosotros reconocemos que hace parte de esos grupos, es víctima también, tanto como el muchacho a los que ellos agreden. Hay muchos muchachos que no forman parte de grupos, entonces los muchachos que son víctimas de robos, entonces hay una victimización por parte y parte, o sea, es de ambos lados. Hay una segregación y hay una exclusión, precisamente por eso mismo. Si para algunos, si no hacen parte de un grupo, no se sienten incluidos, pero para otros, otros prefieren apartarse y alejarse y no hacer parte de él, sino seguir de largo. Y se evidencia mucho con los chicos que son pilos, que son buenos, porque tienen que definitivamente excluirse de muchas cosas sociales. Entonces lo veo desde ese punto, desde los pares. Entonces también lo analizo desde sentirse relegados precisamente por lo anterior, por la parte individual. Se crean grupos cerrados, precisamente a partir de las mismas circunstancias presentadas, por los mismos grupos que se crean, por las mismas, por no querer ser parte también. Entonces se crean mucho. En el sistema familiar hay algo, y es que definitivamente, y Adrianita lo mencionaba, aunque no lo mencionaba tan tácitamente, hay un rompimiento de la unidad familiar. Y la unidad familiar ya no es papá, mamá e hijos, sino a la vez se convierten pueden ser multifamiliares. En muchos casos la figura no es ni la papá ni el papá ni la mamá, ni el hermano siquiera, porque no están en casa. En muchos casos muchos estudiantes que no viven ni siquiera con ningún familiar. Entonces en otros casos no está ni la figura paterna ni la figura materna. Entonces hay un rompimiento familiar, de la unidad familiar. Se crean disyuntivas precisamente por eso mismo, ese mismo rompimiento de la unidad familiar. Esto a la vez crea en algunos aspectos, crea también procesos de exclusión. Hay una falta de comunicación y a la vez hay una falta de afecto. Una falta de afecto y se ve mucho, ya lo mencionaba, aunque no lo decía así con ese término, pero es buscar el afecto en el otro. Entonces por eso se busca el empoderamiento del otro y el buscar digamos que la aceptación del otro, porque en la misma familia no hay una aceptación digamos que del individuo, de los niños y las niñas. En las instituciones educativas lo veo como un factor de riesgo, porque la institución se ha puesto como una institución mediadora y que no tiene la capacidad de mediar en el tamaño de esos problemas, porque son problemas sociales que vienen a confluir en la institución. Está sobredimensionado. Entonces, digamos que es traer un problema macro a un aspecto micro, como la institución educativa. Entonces, difícilmente se le está llenando de compromiso y responsabilidad al colegio, a las instituciones educativas, no solamente al Francisco Javier Mati, sino a las instituciones educativas, como agentes de cambio social
sin tener en cuenta todas las problemáticas sociales que se ven alrededor. Y a la vez como agente de solución de conflictos, pero es que esos conflictos vienen de afuera, pero nosotros solamente podemos tratar los conflictos que se evidencian aquí dentro del colegio. Entonces, digamos que solucionamos muchos de los problemas aquí en el colegio, en el salón de clase, bueno, pero cuando sale el chico aquí afuera, cuando traspasa las rejas, vuelve a una realidad social. En la comunidad lo veo desde este punto, se están creando individualidades y a la vez, lo mencionaba antes, se están creando grupos cerrados. Esas individualidades pues también a partir de que son individualidades también en grupo, ¿no? En grupo. Hay un problema de inseguridad no solamente social sino colectiva y a la vez individual que trasciende cuando estoy en comunidad, porque Adrianita decía, tengo que hablar con el que roba, con el que no sé qué, pero a la vez yo también tengo que estar prevenido, entonces una prevención. Se crean territorios de conflicto, presión social, hay una influencia bastante de grupos, y en esta influencia de grupos, y es como esa influencia que ejercen algunos grupos, digamos grupos de poder. En este caso se puede hablar como de pandillas, no exactamente grupos, digamos, sociales de construcción social, sino de todo lo contrario, sino de construcción social. Y a la vez hay una desesperanza colectiva, porque no hay, digamos que una confianza en la ley, porque digamos atrapan al ladrón, pero a los 8 días otra vez está nuevamente en el mismo punto robando, o atrapan al, digamos, jíbaro, pero a los 3 días otra vez está en la misma esquina vendiendo. Entonces hay una desesperanza colectiva, y es precisamente por esa misma falta de digamos, y protección de parte del Estado. No sé, creo que los temas. Yo tengo que los chicos son muy seguros y tranquilos en el ambiente, tienen un alto autoestima, capacidad de cumplir las metas, la vida es un gran don, cuidado por el ser, ellos reconocen el cuidado por el ser, tienen identidad y carácter para solucionar los problemas. ¿En qué lo ves reflejado? En la individual. Pero digamos, ¿en qué acto concreto? Por ejemplo... cuando decían ellos. Sí, por ejemplo, Adri decía, son chicos sumamente inseguros y tienen baja autoestima, por eso se agarran entre ellos y no manejan bien el conflicto. Entonces... yo lo digo con el ejemplo que haya visto yo acá también. Ajá, sí. Yo pensé que era eso. No, sí, o sea... bueno, seguridad y tranquilidad en el ambiente. Bueno, yo veo desde algunas aulas de clase que hay chicos que sí tienen seguridad y tranquilidad en su ambiente, y esto lo da muchas veces la persona que esté ahí y de acuerdo a las normas que se establezcan en el salón de clase. Entonces, hay en lugares aquí en la institución que sí, ellos se sienten tranquilos y amenos y contentos por estar en su salón, por ejemplo. Alto autoestima. Cuando nosotros le trabajamos a los chicos en esas clases y les damos la importancia y les mostramos que en esas actividades que han hecho bien es porque ellos tienen algo dentro, se les ve cuando en su sonrisa y en su cara muestran el autoestima, que reconocen, sí debe haber algo más ahí. Capacidad de cumplir las metas. Lo que pasa es que ahí sí yo pensaría que a mí me falta divagar por el bachillerato un poquito, porque yo hablo desde la primaria, y la primaria siempre tiene unos cambios. Entonces, en el bachillerato, capacidad de cumplir las metas.
hay muchos de los chicos que están en bachillerato. En primaria casi todos siempre están mirando en cumplir sus metas, no solamente en la parte académica, sino en lo que los papás les dejan, en las actividades que dejan las profesoras de primaria. Pero en bachillerato, yo en lo que he visto en esto del proyecto de vida, que es donde tengo ahí como un poquito a los chicos de bachillerato, hay unos que les fascina escribir acerca de su biografía, y entonces en ese momento hacen unos relatos y muestran cosas, y es una meta que ellos tienen, y muchos en este trabajo de vida ven qué es lo que quieren ser cuando grandes. Entonces pues metas sí tienen, lo que pasa es que hay que trabajar esos negativos para que se vuelva completamente positivo. La imagen, un gran don, pero la vida, un gran don, cuidado del ser. Entonces, Adrianita lo decía, que ellos no quieren la vida, pues porque se les hace fácil, y lamentablemente yo también alguna vez escuché a uno de los niños decir, pero que si me matan, pues desde lo biológico, pues yo también pensaría que sí, uno se muere y se vuelve ceniza y antes ayuda a la vida, desde lo biológico, pero que un chico lo diga sí es muy terrible. Sin embargo, en eso hay que trabajar a los chicos, y los de primaria todavía no piensan esas cosas. Entonces hay algo que llega a cambiar en el bachillerato, y es donde vamos a trabajar, pienso yo. Tienen identidad y carácter. Yo pienso que hay algunos que tienen mucha identidad y mucho carácter, y decir no a ciertos problemas que se presentan acá o al ofrecimiento que se les hace. Hay que mirar a esos muchachos que ese carácter no está bien definido, y esa identidad por quién son y por su contexto, para que lo fortalezcan, y de esta maestra no se dejen llevar por otros estudiantes. Mucho amor. La profe dice que acá tienen muy poquito amor, no se quieren mucho, pues eso hay que motivarse. Mucho amor, no debe quererse mucho. Yo me quiero mucho. Apoyo a quien lo necesita. Es que se apoyen unos con otros. O sea, si yo me reconozco como persona y tengo unas fuertes bases, puedo apoyar a otro. Mientras tanto, no. Integración a todas las actividades. Aquí sí se ve que hay muchos chicos que participan en todas las actividades, porque por ejemplo, cuando yo el año pasado, que realmente pues estaba nueva, vi el Festival Maticiano, y a mí eso me pareció espectacular. El sistema familiar, entonces yo puse el respeto en la familia, las expresiones, los papás casi ya no expresan, y los chicos tampoco a sus papás. Entonces es expresar, al contrario. Ambiente sano en el núcleo familiar, una familia unida con sus roles tradicionales, amor familiar, familias completas y estables, integración familiar, muestra de afecto no importa la situación que esté. Y ese es un punto que se ve aquí en la institución, porque hay familias que están bien conformadas, y si uno va a ver, los chicos también llevan un proceso bien hecho. Entonces, lo que se dice negativo tiene que ver, porque si se analizan esas familias, es porque están un poco en la institución educativa. Pertenencia al colegio. Yo considero que todos los miembros de la comunidad educativa debemos tener pertenencia al colegio. Si hay alguno que no lo tenga, pues obviamente no va a trabajar por las cosas positivas del colegio. Eso nos da trabajo en grupo, participación voluntaria, empoderamiento, agentes de cambio, capacidad de mediar las dificultades en la institución. Habiendo pertenencia a la comunidad, seguridad en el sector, no organizar grupos armados que no hubieran, emprendimiento en la comunidad, proyectos para mejorar el ambiente, trabajos colectivos, territorios de diálogo, conflictos en las entidades del gobierno. Y yo pensaría que esto toca empezar a llegar a las personas más cercanas aquí alrededor de la institución, que son las que ven lo que sucede, porque lamentablemente nuestros padres que están acá, la mayoría son de barrios más arriba. O sea, realmente los padres, no todos los padres de aquí ven lo que sucede alrededor, gracias a Dios.
Sí, Gracias a Dios. toca empezar a trabajar con el señor de la tienda, con el que trae aquí el carrito para el ponche, con todos los de la panadería. ¿Para qué? Para que ellos nos ayuden a estar pendientes, porque ellos no tienen hijos acá, pero hay que decirles que pongan la mano en consideración porque los niños van y compran allá, y si ven algo toca estar pendiente y también enseñarles cuál es el proceso para llamar para la policía y eso, porque uno a veces como no sabe, entonces por eso es que no llaman. Entonces, desde eso es lo positivo. La idea, que digan el concepto, que mencionen brevemente en cómo aporta ese concepto para el análisis del contexto y cómo aporta para este trabajo que ya viene desarrollando el colegio. ¿Listo? ¿Quién quiere arrancar? A partir de la pregunta, ¿podría hablarnos un poco más acerca de los principios de la red? Entonces yo encuentro que el nombre del concepto identificado son las dimensiones. La pregunta dice, ¿cuáles son los aportes que el concepto puede brindar? Entonces digo, la integralidad del ser humano es compleja, por lo mismo es necesario tener en cuenta las dimensiones y fortalecerlas. Y la siguiente es, ¿qué puede ofrecer esta descripción a las líneas de trabajo identificadas para los proyectos? Bueno, no le puse nombre a los proyectos, pero lo que se buscaría entonces es, y ya digamos mirándolos, sería aportar al de construcción y ejercicio de ciudadanía y al de desarrollo de socioafectividad, arte y ciudadanía. Creería yo que ahí sirven. Ok, listo, muy bien. El concepto que tenía la profe Carolina era las dimensiones de la investigación educativa desde la perspectiva hermenéutica, fenomenológica. Entonces dice que la investigación no solamente es un acto intelectual, sino que trasciende, y eso por ahí ya se va a otro concepto que va a aparecer, que debe trascender y debe permear la cotidianidad de los sujetos. Entonces, listo, perfecto. Yo creo que ahí salta donde Adri, ¿y qué encontraste? Con Sandra encontramos que el concepto identificado se llama red de redes, trabajo colaborativo. La pregunta era la siguiente: ¿en qué consiste el apoyo de la red? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece para el desarrollo de la investigación? ¿Cuáles son los aportes del concepto? Potenciar, capacitar, dar cuenta de los recursos, hacer vínculos interinstitucionales para obtener diálogo de saberes, un acompañamiento formativo, una asesoría adecuada y reconocer el territorio y sus posibilidades. O sea, nos da la posibilidad de hacer como un mapeo general de lo que se está observando en este sitio, en este lugar. Y la segunda pregunta, ¿qué puede ofrecer esta inscripción a las líneas de trabajo identificadas para los proyectos? Entonces yo les muestro el mapita que sacamos. Está de construir la idea, que ya la tenemos generalizada, planteada, para hacer un proceso de investigación que tenga las siguientes 3 líneas. Conocer, tener un enfoque del tipo de investigación que queremos, en este caso fenomenológico hermenéutico y crítico dialéctico, y tercero, reconocer el objeto de la investigación. Perfecto. ¿Listo? Entonces, Muy bien. ¿Qué encontraron en el aporte? Bueno, nosotros tenemos en el nombre del concepto identificado trascendencia del ser, que también creo que tiene que ver con la hermenéutica que estaban hablando. Respecto a los aportes que el concepto puede brindar para el análisis del contexto, nosotros decíamos que los aportes pueden ser desde permitirnos primero deconstruirnos y luego resignificarnos, como dice la lectura, para en el momento en que nos deconstruimos, ¿cómo lo hacemos? O cómo es la deconstrucción de una persona que ya tiene muchos hábitos, muchas cosas, que siempre está en el mismo rol, que está habituada siempre a las mismas cosas. Primero es reconociéndonos en nuestras dificultades y nuestras fortalezas. Entonces es una evaluación tipo de ONFA que nos permite en ese mismo instante cambiar algo. Entonces está la parte de resignificación. Entonces ese ejercicio nos permite a nosotros aportar a partir del servicio. La otra parte es el cambio de referentes en la parte de deconstrucción.
se hacen a cambios de referentes, y en el momento en que nosotros cambiamos de referentes también cambiamos de perspectivas. Cuando cambiamos de perspectivas, entonces nos estamos resignificando. ¿Cómo nos resignificamos también? A partir del rol de diferentes, del juego de diferentes roles. Todo el ejercicio de construirnos y resignificarnos tiene algo muy curioso, que es salir de la zona de confort, de la que se está hablando últimamente. ¿Por qué? Pues porque la idea es avanzar. Y en la parte que tenemos que puede ofrecer esta descripción en las líneas de trabajo, pensamos que son las líneas de desarrollo de socioafectividad y la parte de construcción y ejercicio de ciudadanía. Con respecto al desarrollo socioafectivo y de ciudadanía, tenemos que podemos hacer creación de vínculos sociales y afectivos nuevos, porque estamos diciendo que nos estamos resignificando. Entonces ese es uno de las partecitas de la resignificación. Y la otra es la construcción en un ejercicio de ciudadanía, que no necesariamente se necesita de construirnos y resignificarnos para hacer el ejercicio, pero si lo hacemos va a ser más fácil la construcción en ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. Bueno, entonces para cerrar este ejercicio, cada uno tiene una fichita bibliográfica con una frasecita ahí, y por detrás tiene un papelito. ¿Cómo se llama esta actividad? Colaborómetro. Entonces, Yo lo tomé desde el punto de vista ¿Así lo percibes tú? sí, ¿cómo tú lo estás percibiendo? ¿Por qué diste el 70? porque yo pienso que No, ¿cuál grupo? ¿Cuál grupo primero? bueno. Sí, porque estamos hablando Porque sí. yo pienso que falta, por ejemplo, en mi caso, que he tenido que estar por pedacitos y me ha tocado salir, poca información he recibido, no lo veo como competencia, sino como desinformación más bien. Ok. Pero por eso yo preguntaba en qué sentido. Yo digo,